Y nada, empieza el debate. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Alguien se lanza? Bueno, pues romperé yo el hielo. A ver, no os voy a hacer a ninguno en particular, sino tengo 3 preguntas y, bueno, contestéis quien más os parezca oportuno, ¿no? Efectivamente, todas estas herramientas, todo esto conduce a la ciudadanía, a un respeto hacia la ciudadanía, ¿no? Entonces, ¿cómo se entiende que la ciudadanía siga votando a partidos corruptos? ¿Cómo se entiende que la ciudadanía siga votando en gran mayoría a partidos corruptos? ¿Cuál es esa esencia? Aquí, ¿qué valor falta ahí? ¿Sí? ¿Ah, sí? No sé si estaba por aquí la presentación. ¿Me podéis poner la presentación un momento? Porque tengo algunos datos que sí me gustaría ya darlos. ¿Quiere ir adelantando por aquí? No, yo me lo busco, no te preocupes, porque estaba por aquí más o menos. A ver si consigo controlar este aparato. ¿Para dónde va? ¿Dónde va esto? Bueno, mirad, es unos datos, por ejemplo, aquí, ¿no? Es evidente que en España tenemos un problema de percepción en todo el Estado, ¿no? de percepción de corrupción bastante elevado. En el caso de las empresas, fíjense ustedes este dato, ¿no? En España, el 52% de las empresas a las que se preguntó en el Eurobarómetro en el 2013 sobre cuáles se hace esta pregunta. La única forma de tener éxito en los negocios es haciendo uso de conexiones políticas. 52% de las empresas españolas estaban de acuerdo, frente a un 47% en la media europea. Los sobornos y abuso de poder están generalizados entre los políticos, el 88%. La media europea, el 70%. El favoritismo y la corrupción dañan la competitividad de los negocios en el país, 93% de acuerdo, 73%. En la media europea, la diferencia es importante, como ustedes verán. Y también España es el país de Europa en el que más se ha incrementado la percepción de corrupción. También podemos decir que la percepción de corrupción en España quizás sea excesiva, pero los datos están ahí. La inmensa mayoría de los españoles creen que la corrupción forma parte de la esencia de la vida política española. Al mismo tiempo, otro elemento importante que sí me gustaría destacar no es solo la corrupción en el sentido del soborno, sino también esta percepción generalizada de que se pueden capturar políticas por los grandes grupos de interés y por los más poderosos, ¿no? Las personas más ricas, en esta encuesta que hemos hecho ahora en diciembre, decía, a menudo usan su influencia en el gobierno para promover sus propios intereses y deberían existir normas para controlar, para prevenir esos comportamientos. Están completamente de acuerdo el 56% de los encuestados, o sea, prácticamente la inmensa mayoría está de acuerdo, ¿no? Y luego la idea de fondo que les decía antes, como que en el país en general las relaciones familiares, personales y las conexiones son la clave para el éxito personal. ¿Qué es lo más importante para llegar a ser rico en la sociedad española? Tener buenos contactos y cultivarlos, el 55%. Todo este conjunto de elementos, en ocasiones lo que produce es, como todos sabemos, desafección política, desconfianza institucional y a veces también desconfianza intersubjetiva. Afectan a la confianza que tenemos unos en otros. Y al final, en ocasiones, lo que produce es lo que llamamos la trampa social. En tanto en cuanto todos creemos que los demás actúan de forma inmoral, muchos de forma corrupta, todos tenemos incentivos para seguir nosotros actuando también de forma inmoral o de forma corrupta. Se produce una trampa social, ¿no? Es decir, a mí me gustaría que no hubiera sobornos, pero yo como empresario, para tirar adelante de mi empresa, sé que la única forma, o creo que la única forma de actuar es esta. A mí me gustaría que
se respetaran todos los turnos a la hora de las operaciones, pero como sé que hay otros que van a intentar influir, yo también voy a intentar influir, ¿no? ¿Entienden? Y esta trampa social explica en gran parte el comportamiento colectivo. Luego esto tiene muchas veces reflejo en las elecciones y es en el sentido de que, bueno, dado que esto es así, yo votaré a aquel partido que más me beneficia personalmente, ¿no? Individualmente, si estoy en las redes de un determinado partido, pues seguiré apoyando ese partido, aunque entiendo que el país funcionaría mejor de otra manera, pero a mí personalmente me viene bien seguir votando a este partido. Eso es lo que llamamos trampa social y problemas de acción colectiva. ¿Es esta la situación en España? Bueno, en todo el Estado. Luego, Euskadi, en este sentido, las encuestas no diferencian mucho, curiosamente. La percepción en Euskadi es muy parecida al resto del Estado español. ¿Es esto lo que explica el voto y la situación española en términos políticos? En parte, pero también es cierto que en España ha habido cambios importantes y ha habido sanciones importantes a partidos corruptos en elecciones autonómicas y locales. Lo que pasa es que a nivel nacional probablemente no se entiende tan bien esto porque intervienen otros factores ahora mismo, ¿no? Que son los factores de bloqueo, los factores de la necesidad por parte ciudadana también de dar respuesta a este bloqueo y buscar un gobierno. Y entonces esto afecta, en el sentido más claro del término, a que el Partido Popular, por ejemplo, que es el partido más implicado en caso de corrupción, tenga un fuerte sostenimiento electoral. Pero bueno, esto es más o menos lo que podía explicaros con algunos datos aquí presentes. Muchas gracias. Yo sin ningún apoyo estadístico, sino simplemente por el contraste de opiniones que te encuentras en la calle, yo creo que no es una explicación, pero sí es ciertamente un argumento que te da muchos votantes a partidos políticos que tienen casos de corrupción muy claros. Es, primero, la idea de que todo el mundo lo hace. Y segundo, estos que ya lo han hecho ya están enriquecidos, ya no van a intentar quitarnos más. Esto, confieso que es un tipo de razonamiento absolutamente perverso, pero que está en lo de la trampa que decía Manuel. Realmente yo creo que además somos un país, no me atrevo a opinar de la sociedad vasca, que no conozco bien, pero la que conozco mejor, la de mi entorno, en que una cierta corrupción light, diríamos, una cierta corrupción de pequeña monta, se asume como algo normal. Por ejemplo, ¿a cuántos de nosotros nos han preguntado cuando hemos llamado al fontanero, ¿con IVA o sin IVA? Supongo que a más de uno, o es que solo me pasa a mí. Y además, cuando dices con IVA, suelen decirte, bueno, no tiene inconveniente en que se lo traiga mañana, es que hoy no traigo el impreso. Yo creo que es que no lo tiene, sencillamente tiene que ir a buscarlo, no se sabe a dónde. Pero efectivamente, ese tipo de sociedad puede dar lugar a esos resultados electorales. Me temo mucho. Simplemente apuntar en relación con el ámbito local, que precisamente es quizás de los que más han vivido esta realidad, contar dos ejemplos. Coincido plenamente con el análisis de mis dos compañeros de mesa, de hecho, este análisis de que los que ya han robado, ya llevan mucho tiempo, pues ya no robarán más. Si llega uno nuevo, tiene que robar para todos los suyos. Pero el caso en concreto de un alcalde inhabilitado por un caso de corrupción, que cuando transcurrió el tiempo de inhabilitación y se volvió a presentar a las elecciones, todo el mundo decía, bueno, va a ser un fracaso. Arrasó absolutamente por mayoría absoluta, porque bueno, ya todos lo conocían y hay ese cierto grado de interiorización de que bueno, hay un mínimo, ¿no? Cierta laxitud en la corrupción, y el de una compañera que llegó nueva a un ayuntamiento de secretaria y después de la primera junta de gobierno local, los vecinos que habían obtenido licencia le fueron a pagar la licencia. Ella acabábamos de aprobar la oposición, muy jovencita, y era además de fuera, y estaba en un ayuntamiento de Galicia, de la Costa da Morte, no daré más datos. Y
Y se quedó muy perpleja y dijeron, ¿pero cómo que me vienen a pagar? ¿Habrán pagado la tasa por la licencia? Y le decían, no, le venimos a pagar a usted por la licencia. Que no, pero a mí no, pues que al anterior secretario le pagábamos, le tenemos que pagar. Y bueno, hasta que consiguió hacerles entrar en razón y de erradicar esa práctica, por decirle de algún modo, y esta persona, porque el secretario anterior ya se había jubilado, ¿no? Estaba vacante la plaza por jubilación, pero bueno, que estas prácticas, y desde luego en el ámbito local, lamentablemente, estas pequeñas picaresca, ¿no? Que además es esta palabra que se utiliza mucho, esta picaresca, yo creo que tiene el impacto directamente en el que, como creen que todos lo van a hacer, dicen, bueno, pues el menos malo. Forma parte de nuestra cultura, de alguna manera, ¿no? Bueno, ¿alguien se anima? Sí, porfa. Ah, fenomenal. A ver. Bueno, yo es en relación a lo que ha dicho Elisa Pérez sobre sacar la honestidad del baúl de los recuerdos. Me ha encantado. Porque ¿qué es ser honesto? Ser honesto es actuar como se piensa y como se siente. Una persona honesta se muestra tanto en su obrar como en su manera de pensar. Es una persona justa, recta e íntegra. Respetar las normas que se consideran correctos para sí y respeta lo que es correcto para la comunidad en la que vive. Teniendo en cuenta esto, lo que dice el Gobierno vasco y lo que nos interesa a todos los que estamos aquí, es decir, no es más que si tú eres honesto, en el fondo tienes transparencia, eres universal porque respetas a la comunidad y esto no solo tienes que sentirlo, tienes que serlo y tienen que verlo, nada más. ¿Algún comentario? De acuerdo. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, pues... En relación con lo que ha expuesto también nuestra interviniente, tengo una reflexión también sobre este tema, que es, los griegos consideraban que la ética fundamentalmente consistía en construir un carácter, una forma de ser. Y para eso era necesario desarrollar unas virtudes. Y el desarrollo de las virtudes era una actividad que había que hacer individualmente, a través del esfuerzo individual, de tu disciplina. Había que construir tu prudencia, ¿no? Ser capaz de evitar los extremos, había que construir tu valentía, ser capaz de decir la verdad al poder y ser capaz de enfrentarte a las injusticias, y para eso también había que ser justo y buscar la justicia en todas partes, en todos los elementos de tu vida, desde tu familia hasta tus actividades públicas, y desde luego que había que controlar las emociones, esto que llamamos ahora inteligencia emocional, ¿no? y ser templado, ¿no? Y en la construcción del carácter, cuando tú construías ese carácter, como somos seres sociales, cuando actuamos públicamente, cuando actuamos en sociedad, aportamos lo mejor de nosotros mismos. Y todos los ciudadanos implicados políticamente, implicados socialmente con esas virtudes, generamos una sociedad justa, ¿no? Y la verdad es que esta idea ha quedado un poco muchas veces difuminada en las grandes teorías deontológicas y utilitaristas, pero creo que es muy importante. Y yo siempre recuerdo un libro que leí sobre personas que durante la Segunda Guerra Mundial habían salvado a judíos de morir. Era 20 estudios de vida en los cuales se preguntaba a estas personas por todo lo que habían hecho, cómo eran sus orígenes, intentando explicar cómo es posible que estas personas que jugaran la vida por salvar a estas personas, e intentando también ver si había rasgos comunes de tipo sociodemográfico, es decir, si eran más bien todos de clase alta o de clase media, si eran católicos, y al final no había un rasgo común, todos, había de todo, había gente católica, había gente atea, había gente campesina, había gente que eran médicos, ¿no? Había de todo, ¿no? Pero lo que tenían en común era el carácter, ¿no? Y eso se veía en la pregunta final que les hacías. Les hacían una pregunta al final, dice, bueno, y después de todo esto, ¿usted cómo se explica por qué se jugó la vida por gente que ni conocía? Y a mí siempre me impresionó la respuesta de una campesina polaca. Y una campesina polaca, una campesina que había salvado a una familia judía, a una pareja y a 2 niños, durante toda la Segunda Guerra Mundial consiguió salvarlos. Y le pregunté, ¿usted por qué se jugó la vida por gente que no conocía? Y esta campesina
Dice, sí, la verdad es que nos mataban si nos pillaban ayudando a cualquier judío. Pero yo me encontré delante de una familia que necesitaba ayuda y yo podía ayudarles. Si no les hubiera ayudado, al día siguiente me hubiera podido mirar en el espejo. Dice, si me mataban, pero yo soy así. Y eso es lo que tú dices, la honestidad es eso, ¿no? Un nivel 6, ¿no? ¿Alguna pregunta? Elisa, has comentado antes que la única comunidad del Estado español que tiene un código ético es Euskadi, ¿no? El País Vasco. A nivel europeo, Como decía, la existencia de código ético es una experiencia anglosajona. Por tanto, en el Reino Unido hay código ético, pero además por actividades fraccionados los tienen los ministerios y funcionan muy bien. Es decir, yo creo que aquí hemos añadido, el Gobierno vasco ha añadido la Comisión de Ética dándole un matiz y buscando la forma a través de la adhesión individual obligatoria de extraer consecuencias prácticas de la vulneración del código ético. Lo ideal, en mi opinión, sería que la pura declaración de la incompatibilidad, que es lo que me parece que existe en estos países anglosajones, es tal el reproche social que es en sí misma la sanción que tiene la vulneración del código. Realmente esa debería de ser la única sanción, pero no está de más, creo yo, en las circunstancias actuales que vamos avanzando a esa implantación de conducta ética, no está de más el haberle dado ese tono compulsorio, precisamente porque la respuesta a nivel del resto del Estado ha sido la que os decía antes, ¿no? No ha habido ningún caso que no haya planteado un problema ético en 10 años, y en los 10 años a los que me he referido. por eso que igual habría que pensar en que esto sea una norma, ¿no? Casi de obligado cumplimiento. Entonces perdería su carácter de código ético. Es decir, También es cierto. para que sea un código ético tienes que dirigirte a la conciencia, a esa esencia, a ese carácter, a esas personas. Es una labor realmente casi de educación. Sí. Muy De deliberativa, claro. Pero lo que sí que es verdad, yo en estos 3 años me he dedicado a predicar código ético un poco también por mi tierra, por ejemplo. Yo soy andaluza, se me nota muchísimo, o sea que casi no tenía que confesarlo. Y como siempre va algún político a oírlo, la verdad es que está calando la idea. Y son muchos los que te dicen, oye, ¿y esto por qué no se hace en Andalucía? ¿Es que hay que ser vasco? No, no hay que ser vasco. Es simplemente voluntad de hacerlo. Vamos a sentarnos. Y, de hecho, está avanzando la idea. Y yo creo que es una labor a largo plazo, pero merece la pena. Yo estoy convencida de que Simplemente merece por la propio pena. interés de la clase política, que con el desencanto que hay ahora, esto daría un punto de confianza, ¿no? Hombre, entre otras cosas, la alternativa es terrible. La alternativa es que se ponga en cuestión la misma democracia. Yo no hay cosa que me produzca más repelús que los gritos esos de no nos representan. Son las personas que hemos elegido, y si decimos que no nos representan, estamos poniendo en cuestión, estamos haciendo un llamamiento a salvadores, entre comillas, de la patria. A mí ya me salvaron una vez, ya no quiero más salvadores. Prefiero la democracia con todos sus errores y con todos sus Me fallos. encanta. Muchas gracias, Elisa. Gracias. Bueno, ¿alguien más anima? ¿No? Sí,
claro. Precisamente sobre lo de los códigos éticos y la Comisión de Ética del País Vasco me gustaría hacer una reflexión, y es que me parece que es la pata fundamental para que funcionen los códigos éticos, porque hay algunos otros aprobados que les falta precisamente la acción de una comisión con el valor y con la puesta en valor que tiene en relación a la labor que desarrollan, porque aprobar un código ético en determinados casos pues puede ser relativamente sencillo. Lo aprobamos, lo consensuamos, lo publicamos, lo colgamos en el portal de transparencia y ya está, ¿no? Y todos podemos presumir de que tenemos un código ético, pero si no lo dotamos de los mecanismos y de las herramientas que faciliten su implementación, que hagan esta labor de seguimiento, de depuración, de interpretación, de ponderación, al final no es nada, ¿no? Y sobre todo que le asigna el respeto social, porque hablando del reproche social, entre los países europeos y el nuestro, salvando otra vez las diferencias, es mucho, ¿no? El ejemplo que se pone siempre del ministro al que le han detectado que en la página 87 de su tesis había plagiado un párrafo y se va para su casa. Aquí la tesis entera, toda la carrera, podrás haber falsificado el título, absolutamente todo, y sigues en tu puesto de ministro estupendamente. Entonces, hay que ponderar, yo creo que la diferencia del valor que tiene, ¿no?, la legitimidad social y la dignidad social en relación a las experiencias europeas. Pero yo, desde luego, de lo que existe en el Estado, de todas las experiencias de ética, de lo poco o lo mucho que he leído, investigado y estudiado, a mí me parece que la comisión es una herramienta fundamental para el éxito del modelo del País Vasco. Me he dado cuenta, conforme hablaba, que hay un dato esencial que se me ha olvidado comentar cuando hacía mi exposición, es que todos los acuerdos de la Comisión de Ética Pública son públicos y están a disposición del que quiera consultarlo en la web de la Consejería de Administración Pública. Y eso les animo a que los consulten porque son realmente, yo creo que interesantes los esfuerzos que hemos hecho por adaptar nuestra respuesta a la consulta concreta o a la denuncia que nos había llegado. Es que era un dato que sí que quería precisar. Gracias. Yo he estado bastantes años trabajando para la OCDE en estos temas y efectivamente ¿a qué conclusiones se ha llegado después de mucho tiempo, ¿no? A lo siguiente, que para trabajar en ámbitos de integridad es necesario establecer instrumentos que llamamos institucionales, códigos éticos, leyes, ley de transparencia, ley de participación, procesos, que si no hay procesos, al final las leyes se quedan en nada, y órganos que sean capaces de implementar, cada uno en su ámbito, aquellas materias o de promover la implementación de aquellas materias que han sido reguladas. En la ley de transparencia, si tú no tienes procesos adecuados para demandar el acceso, pues no funciona. Y a mí me pasa muchas veces, hacemos a veces pruebas, ejercicios de control, vamos a determinados ayuntamientos, derecho de acceso, entras en la página web, a lo mejor tienen portal de transparencia, pero no hay ningún instrumento para pedir, demandar acceso, no lo encuentras. Media hora buscando, nada, no encuentras, no hay procedimientos reales. Al final, ¿qué haces? Mandas un correo electrónico, te tienes que ir al registro y hacerlo por escrito. Entonces, ese es un elemento clave. Y luego el órgano, si no hay un consejo de transparencia detrás que presione, que exija, que incluso sancione, cosa que aquí también es muy complicado, en el marco del Estado no hay casi ningún organismo que tenga capacidad realmente sancionadora, y si la tiene intentan capturarlo, intentan eliminar su independencia, claro, ese es el elemento clave, pues entonces ese es un elemento fundamental. Y con respecto a los códigos éticos, lo otro que hemos aprendido es la necesidad de situarlos en los marcos de integridad, que es algo que la Diputación ahora de Guipúzcoa tiene bien establecido, es un avance importantísimo, ¿no? Que es introducir los marcos de integridad. Usted sitúa ahí el código, pero al mismo tiempo tiene que considerar la evaluación de riesgos, la gestión de los conflictos de interés, las incompatibilidades, tiene la formación, tiene que integrarlo todo y además conectarlo con los temas de contratación pública, los temas de recursos humanos, etcétera, y ver que todo eso cuadre para intentar romper estas dinámicas de deslegitimación que tenemos en nuestro sistema, ¿no? Pues muchas gracias. Bueno, una última oportunidad. 1, 2 y 3, se acabó. Bueno, ¿queréis comentar alguna cosa? ¿No? Yo ya para acabar de molestarles, meter el dedo, ¿no? Yo creo que
que uno de los temas clave que nuestro país creo que está pendiente en temas de políticas de salud es entender que la política de salud tiene una parte asistencial fundamental, pero también hay una parte preventiva clave, ¿no? Y la parte preventiva, la otra parte de las políticas de salud, que tiene que ver con la protección de la salud, por una parte, ¿no? Es decir, la regulación de los medicamentos, el control del agua, ¿no? La parte que tiene que ver de promoción de la salud, ejercicio físico, lucha contra el tabaquismo, etcétera. Y la parte que tiene que ver luego pues, con la prevención de enfermedades, es decir, las vacunas preventivas, etcétera. Todo ese ámbito es un ámbito importantísimo a considerar desde la perspectiva de los grupos de interés. Y que entender que para conseguir una población vasca con un nivel de salud elevado, si usted no controla la calidad del aire, pues probablemente, es decir, hay un estudio reciente que dice que en Barcelona solo, que es una ciudad que no es de las más contaminadas de España, si aceptaran, si tuvieran los niveles de la OMS en calidad del aire, habría 3.500 muertes prematuras menos al año, o 50.000 casos de asma y de enfermedades asmáticas que no se producirían, o de crisis asmáticas que no se producirían, pues claro, son datos que a uno ya le dejan, ¿no? Y claro, ¿cómo gestionar todo esto? Pues claro, implica enfrentarse contra un conjunto tan enorme, ¿no? de intereses organizados desde las bebidas estas azucaradas hasta todo el sistema de transportes incluso de planificación urbanística, etcétera, que claro, te marcan ahí la verdadera dimensión muchas veces de las políticas sanitarias. Y ahí es donde está, creo yo, la clave de empezar de una vez por todas en este país a controlar los grupos de interés y intentar generar políticas más equitativas en las que la participación de los ciudadanos, la participación de las asociaciones cívicas, pues esté presente, en controlar también quiénes son los expertos y cómo son seleccionados, en controlar incluso cómo las farmacéuticas en ocasiones penetran en asociaciones de enfermos ¿no? Y todo este mundo que yo creo que es fundamental para tener unas políticas sanitarias mínimamente desarrolladas, ¿no? Muy bien. Al hilo de lo que decía de la promoción de la vida saludable, cuando se constituyó el Gobierno local en Vigo en el año 2015 y se estaban reestructurando las áreas de gestión, había una concejalía que iba a ser concejalía de cementerios, medio ambiente, etcétera, y acabó siendo la concejalía de promoción de la vida saludable. Me decía yo, menudo cambio de ser la concejalía de cementerios, de la vida saludable, y que en aquel momento, pues la verdad, nos hizo plantear un poco la inexistencia de una estrategia coordinada, pública y general de promoción precisamente de los hábitos de vida saludables, y desde ese punto de vista, y al margen de las cuestiones de farmacéuticas, de lobbies, de grupos de interés, la necesidad de corresponsabilizar a los ciudadanos también en la gestión de su propia salud, que yo creo que en ese punto, en general, estamos un poco por detrás de otros experimentos, de otras experiencias que existen en el marco europeo, de que hay que trabajar precisamente en esa línea de la prevención, pero sobre todo en la información, en la comunicación, porque a veces los ciudadanos no tienen esa información suficiente. Y para cerrar me gustaría simplemente recordar pues, la importancia de transmitir información, de que una de las claves de la transparencia y de la ética es transmitir mucha información. Recientemente, hablando con una compañera que trabaja en el sector de salud, les estaban realizando una evaluación de calidad, le vinieron los auditores, por sorpresa, y luego el grupo de personas que ese día estaban en planta criticaban ferozmente la labor de los auditores que iban con su panel de indicadores viendo que se cumplía o no, porque decían que habían tenido una urgencia con una crisis en una habitación, porque desconocían por completo para qué servía esa auditoría de calidad, desconocían por completo los compromisos que se habían instaurado y desconocían por completo los indicadores que se sometían a evaluación en su propio centro, en un área de gestión sanitaria de Galicia. Entonces, me parece que es muy importante llevar a cabo esta política de comunicación y, aparte de la definición de estos marcos de integridad, como decía Manuel, abarcando lo que es todo completamente, desde los instrumentos, los procesos, pero también los órganos de control. Y simplemente, pues, para finalizar, me gustaría
pues felicitar a la organización nuevamente por esta jornada que demuestra que sí que están orientados desde luego en esta línea. Me siento obligada a dar las gracias, simplemente. Gracias a todos por vuestra atención y animaros. Seguro que sabéis de los problemas éticos que os plantea el ejercicio de vuestra actuación concreta cada día. Sabéis mucho más de lo que nosotros os podemos decir. Si os hemos ayudado un poquito a interpretar algunos de esos problemas, yo creo que nos daremos por muy satisfechos los tres. Muchas gracias. Muchísimas gracias.